estilo neoclásico se desarrolla entre mediados del siglo XVIII y las primeras décadas del XIX. Surge como reacción a los excesos decorativos del rococó. Se descubre la antigüedad clásica a través de los hallazgos arqueológicos y de los escritos de los filósofos alemanes. Glorifica las grandes virtudes de la antigüedad, acepta el paganismo y agrega la ciencia a la emoción. El centro del nuevo movimiento fue Francia, pero rápidamente se extendió por toda Europa y América, afectando tanto a la arquitectura como a la pintura, la escultura o las artes decorativas. Hubo una complicada coexistencia de estilos, de manera que el nuevo clasicismo floreció en competencia con el más recargado rococó, con un barroco grandiosamente severo y con el lento despuntar del romanticismo. La arquitectura neoclásica reproduce las formas generadas por los griegos y los romanos, mas no tarda en suprimir toda referencia a las medidas del cuerpo, prefiriendo el nuevo sistema métrico adoptado por los franceses y favoreciendo la monumentalidad. Usa los símbolos y motivos redescubiertos en los muebles y edificios de Pompeya y Herculano, hallazgos arqueológicos que marcan el comienzo del neoclasicismo, dando lugar a nuevas formas. El génesis del arte neoclásico. Copia fachadas con frontones griegos. Emplea dos famosos órdenes de la arquitectura clásica griega: dórico, columnas estriadas y capitel sin molduras, y el jónico, columnas esbeltas apoyadas sobre basa, fuste escalonado, capitel decorado con volutas, arquitrabe de tres franjas y friso libre de decoración. Además, prefiere el mármol blanco. De los romanos toma las espaciosas cúpulas y bóvedas. Tras el barroco y el rococó, el neoclasicismo representa una simplificación. Las líneas rectas dominan sobre las curvas. Existen menos contrastes de volúmenes, menos adornos, dinteles y columnas reemplazan los arcos. Los frontones triangulares sustituyen los circulares y las balaustradas reaparecen sobre los edificios. Vemos en definitiva formas más sencillas y simétricas. Hay mayor racionalidad compositiva, sobriedad decorativa y orden, que concuerda a la perfección con los valores de la burguesía y las necesidades del despotismo ilustrado. Las características más destacables en la construcción son cornisas y frisos con metopas y triglifos, grecas, guirnaldas vegetales, flores, frutas, etc., palmas y laureles, y las edificaciones más dadas son columnas conmemorativas, templos, arcos del triunfo, propileas. Aparte de lo dicho, observamos dos estilos derivados: el eclecticismo de 1860 a 1876, construcciones muy eclécticas donde mezclan muchos estilos arquitectónicos, y la arquitectura del hierro. Está basada en la utilización del hierro y derivados como material fundamental. Esto ocurre tras el descubrimiento de la facilidad del moldeado y utilización del metal, dejando a un lado la piedra. En los inicios del siglo XVIII, la sociedad colonial parecía haberse estancado debido a diversos factores. Un ejemplo son títulos nobiliarios y puestos de gobierno que las personas compraban para enriquecimiento personal. En las cortes novohispanas destacaba la superficialidad y la corrupción. La economía tenía un crecimiento lento, pero el número de pobres crecía con rapidez. Esto provocó que las calles estuvieran inundadas de mendigos y vagabundos. Hubo un alza a los impuestos, provocando que a las personas no les quedara para alimentos, y de esta forma las hambrunas estaban presentes. Como era de esperarse, lo anterior propició que bajo el despotismo ilustrado se propusiera un gobierno para el beneficio del pueblo, pero sin su participación. Claramente lo que ese gobierno buscaba era enriquecerse más y de más poder. Se logró una emisión única de moneda y fue liberalizado el comercio. Se creó el primer ejército formal de la Nueva España. Con esto, la economía se logró estabilizar y gracias a la nueva riqueza que se vivía, se edificaron suntuosos templos y grandes palacios. Se construyeron caminos, puentes y obras públicas y se financió de nuevo la colonización y evangelización del norte del país. Florecieron las artes y las ciencias,
se difundieron las nuevas ideas liberales de pensadores europeos como Newton, Descartes y Voltaire. Después de 3 siglos de dominio español, en la Nueva España se había formado una nueva nación distinta de la madre patria europea, pero aún más de los antiguos reinos indígenas. Como ya mencioné, el virreinato más preciado de la corona española disfrutaba de una riqueza económica nunca vista. Esto permitió que los suntuosos edificios y los logros culturales despertaran ese orgullo nacionalista de los criollos. Con el tiempo, la palabra México iba desplazando el nombre oficial del virreinato. Y eran 6 millones de personas. Al final de la época colonial, la gran mayoría de indígenas y mestizos gobernados por una minoría blanca, compuesta por 2 grupos, los criollos y los españoles peninsulares. Lógicamente, al pasar el tiempo, el número de criollos ya superaba a los españoles, haciendo que a estos se les excluyera a la hora de otorgar títulos y cargos públicos. En un principio, los criollos pedían una mayor injerencia en los asuntos de la Nueva España, pero la independencia de las colonias inglesas de Norteamérica y la invasión napoleónica a España aceleraron los acontecimientos. En 1808, ante la situación de la metrópoli española, el virrey Iturriaga trató de construir una junta de gobierno presidida por él mismo, que tomara las decisiones de gobierno virreinal. A conocer la medida, algunos españoles asaltaron el palacio, capturaron al virrey e instauraron un régimen leal a España. Sin embargo, la idea de la autonomía se extendió por muchos sectores de la colonia. Un año más tarde, en Valladolid, se preparaba una conjura para lograr la independencia total de México. Después de tantos años sintiendo la invasión española en Valladolid y otros lugares, grupos criollos planeaban levantarse en armas para por fin lograr la independencia de México. Este movimiento era apoyado por personajes importantes de la época como los capitanes Ignacio Allende y Juan Aldama, el cura Miguel Hidalgo, el regidor Miguel Domínguez y su esposa Josefa Ortiz. Pero su plan fue descubierto, así que decidieron adelantar la fecha prevista para el levantamiento. En la madrugada, el 16 de septiembre de 1810, Hidalgo llamó a las armas en el pueblo de Dolores. Días después tomó las ciudades de Celaya, Guanajuato y Valladolid, y se dirigió hacia la capital del virreinato. En 1830 llega a México un pintor inglés llamado Daniel Thomas Egreton y se dedica a dibujar pasajes y escenas de la vida popular. Pero el máximo exponente del paisaje mexicano, el ambiente del siglo XIX, fue José María Velasco. Con la decadencia de la pintura académica al final del siglo XIX y con la muerte de Santiago Rebull en 1910, fue contratado el gran pintor catalán Antonio Fabrais, siendo experto y disciplinado. En los 3 años que duró al frente de la academia, la puso orden y saneó la escuela, pero su concepto de pintura era la última expresión del naturalismo romántico. A finales del siglo XVIII, en 1785, es fundada por el rey Carlos III de España la Real Academia de las Bellas Artes de la Nueva España. El propósito de crear esta institución cultural era el fomentar el estudio de la pintura, la arquitectura y la escultura. Atraídos por la academia o enviados por el exproceso, llegaron a México un grupo de maestros compuestos por el escultor y arquitecto Manuel Tolsa, el arquitecto Antonio González Velázquez y el pintor Rafael Ximeno y Planes, y el grabador Joaquín Fabregat. El maestro Tolsa jugó un papel decisivo en la implantación del neoclasicismo a finales del XVIII y principios del XIX hasta la independencia de México. Las obras de mayor importancia que este estilo existen son de él. Sus esculturas deben considerarse como las mejores, casi únicas en todo el virreinato. La estatua ecuestre de Carlos IV, que fundió en 1830, está catalogada como una de las 3 mejores del mundo en su tipo. Es la obra maestra de Tolsa, en la que el monarca, vestido de emperador romano, cabalgaba sobre un caballo pecherón. Esta obra se encuentra en la actualidad enfrente del Palacio de Minería en la Ciudad de México. De Tolsa son también las 3 esculturas de las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, que rematan el cuerpo del reloj de la catedral. Se encuentra localizada en la calle de Academia, número 22,
esquina con la calle de Moneda, en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio actual fue levantado sobre otro que pertenecía al antiguo Hospital del Amor de Dios y remodelado en su aspecto actual a mediados del siglo XIX. Pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México y hoy alberga la División de Estudios de Posgrado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de dicha fachada principal sobresale la entrada por dos pares de columnas de fuste simple y capiteles de orden jónico compuesto, bajo un frontón cuadrado en el que se lee el nombre de la academia. Observamos también la balaustrada sobre el mismo frontón.